amados hermanos, Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana en que nos reunimos para glorificar a Dios y oír su gloriosa palabra. Esperamos que Dios en esta mañana nos bendiga en grande manera y nos ayude para recibir su palabra, entender lo que Él quiere que nosotros entendamos y que así podamos nosotros recibir el beneficio que Él quiere que recibamos en este tiempo. Ya durante la semana estaba muy preocupado, ya que, como decía el apóstol San Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Durante la semana pues estuve algunos días con catarro, con la monga, como le decimos nosotros comúnmente, pero ya me encuentro recuperado y estaba deseoso de estar bien para continuar con esta serie de mensajes, y que en esta mañana será el último tema el cual estaremos tratando, y para el próximo domingo lo que tendremos es un resumen de la serie que hemos estado llevando a cabo. Así es que en esta mañana me siento muy contento y espero que Dios me ayude y nos ayude a todos para recibir la bendición que Él tenga en esta mañana. Si notan la voz un poquito mal, siempre la he tenido mal, pero es que he estado así es que me disculpan en esa parte. Vamos inmediatamente entonces a buscar nuestras Biblias allá en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1. Y leeremos en el capítulo 1, comenzando como siempre en el verso 12, donde dice la palabra de Dios: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden ustedes sentarse. Como ya hemos estudiado, todo esto que Juan ve en el Señor, todo esto que Juan ve en este personaje que él dice que vio en medio de los candeleros y que era uno semejante al Hijo del Hombre, él lo describe con todos estos atributos que él ve en él, y al describirlo, esta descripción que él le da al Señor son una descripción de lo que el Señor será en su venida. Ahí entonces
nosotros podemos ver una descripción clara y completa de la manera en que el Señor se presentará en su venida. Será esta la manera en que todos los hijos de Dios le verán en su venida. Ahora, muchas personas podrán pensar que si Juan vio al Señor de esta manera, muchas personas podrán pensar, cuando yo vea al Señor en su segunda venida, cuando le vea como juez, entonces yo le veré con su cabello blanco y le veré con unos ojos como llama de fuego, con fuego en sus ojos, y le veré también con una espada en su boca, saliendo de su boca, y le veré también con unos pies como de bronce refulgente, y también le veré con su rostro como el sol. Así es que entonces lo que yo veré, entonces ¿qué será? Porque si cuando le vea el rostro al Señor, lo que veré será el rostro del Señor como el sol, entonces lo que veré es que es una bola de fuego como es el sol, y cuando le vea los pies, lo que veré será unos pies de bronce. Así es que las gentes que piensan de una manera literal estas cosas que Juan describe aquí, estarán en una tremenda confusión esperando la venida del Señor. Porque lo que Juan ve es al Señor como juez, como león de la tribu de Judá, y entonces comienza a describirlo de una manera simbólica. La Biblia está llena de símbolos, y por eso es que cuando el Señor vino en su primera venida, en el Antiguo Testamento hablaba de la venida del Mesías, y allá en la Pascua señalaba la venida del Mesías y señalaba que el Mesías sería un cordero para quitar el pecado del mundo. Y cuando otro Juan, que vino ministrando antes que Juan el teólogo, el cual fue Juan el Bautista, cuando vio al Señor en su primera venida, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cualquier persona ignorante podría estar buscando un cordero literal, porque era un cordero literal lo que se sacrificaba en aquellos días. Y los corderos literales solamente cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Y cuando Juan anuncia un cordero que lo quita, todo el mundo deseaba tener a ese cordero para sacrificarlo por su pecado, para que fuera quitado completamente su pecado. Y Juan señaló a ese cordero. Y cuando los discípulos de Juan miraron a ese cordero, lo que vieron fue a un hombre. Y cuando el anciano le dice a Juan, el discípulo amado, al teólogo, le dice: he aquí el león de la tribu de Judá que ha vencido.
para tomar el libro y abrirlo. Cuando Juan mira, ve un cordero. Esos son símbolos bíblicos, los cuales señalan al Señor. El anciano estaba correcto cuando dijo: he aquí el león de la tribu de Judá. Porque el anciano sabía la clase de ministerio que el Señor estaba comenzando, porque con esa clase de ministerio era que él podía tomar el libro y abrir los sellos. Como cordero, él no lo podía hacer. Él lo tenía que hacer como león de la tribu de Judá, conforme a la ley divina. Pero cuando Juan miró, vio a un cordero. Juan, el discípulo amado, conocía al cordero que quitó el pecado del mundo, porque Juan el Bautista había dicho: he aquí el cordero de Dios. Y cuando Juan miró, vio al cordero de Dios. Pero cuando el anciano lo presentó, el anciano dijo: es el león. O sea, son los símbolos. Es la misma persona en un nuevo ministerio, cambiando de ministerio, cambiando de labor, cambiando de sumo sacerdote a rey, cambiando de abogado a juez. Por lo tanto, es un cambio el cual se registra en el cielo, el cual se registra ante la presencia de Dios, para llevarse a cabo ante la presencia de Dios la labor que debe ser llevada a cabo, para que esa labor, ese trabajo que sea llevado a cabo allá, pueda ser reflejado o manifestado aquí en la tierra, en donde están los hijos de Dios que quedan vivos en esta tierra. Por lo tanto, Dios muestra todas estas cosas grandes que ocurren en el cielo. Él las muestra en forma simbólica. Y al mostrarlas aquí en la Biblia en forma simbólica, cuando entonces se cumplen esas cosas, cuando esas cosas se hacen realidad, ya entonces esos símbolos vienen a ser una realidad, una profecía cumplida, la cual entonces toda la gente podrán verla, y al verla entonces podrán ver que aquellos símbolos maravillosos que Dios mostró y que los santos profetas de Dios vieron y que los santos profetas de Dios usaron, entonces vienen a ser realidades en la vida terrenal de todos los hijos de Dios. Entonces, todos los hijos de Dios pueden entonces ver esos símbolos cumplidos en seres humanos. Así es que, viendo estas cosas, viendo estos símbolos y siendo entendidos en esta hora, para no estar esperando lo que Dios ha prometido de una manera incorrecta, sino esperarlo de una manera correcta para recibir el beneficio, entonces en esta mañana nos acercamos a la Escritura que nos dice que el rostro del Señor es como el sol, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El del rostro como el sol resplandeciente. Sobre este tema es que estaremos hablando
en esta ocasión sobre el tema, el del rostro como el sol resplandeciente. Ya sabemos que en toda la Escritura la venida del Señor está simbolizada con el sol naciendo. Por eso el profeta Malaquías, hablándonos de la segunda venida del Señor, nos dice en el capítulo 4, verso 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahora podemos ver que el sol no tiene alas, pero nosotros entendemos que todo esto son símbolos bíblicos, los cuales representan cosas bíblicas, cosas espirituales, las cuales Dios estará llevando a cabo. Así es que a los que temen el nombre de Dios, a los que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia. Y cuando nace el sol de justicia, ¿qué es lo que ha nacido para ellos? Lo que ha nacido para ellos es la venida del Señor. Lo que ha amanecido para ellos es la venida del Señor. Lo que ha brillado para ellos, lo que ha alumbrado para ellos es la venida del Señor. Y así es como Dios presenta la venida del Señor, como el sol naciente, como el sol levantándose en la mañana por el este, como el mensajero que recorrerá desde el este hasta el oeste para llevar a cabo la labor que le toca llevar a cabo. Encontramos que en una ocasión el sol se levantó. Fue en aquella ocasión del Génesis, en el capítulo 1 y verso 3, en donde nos dice la Escritura: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí podemos ver que este primer día en que el sol alumbró, fue por la palabra hablada de Dios, porque el sol hace su labor de acuerdo a la palabra que Dios habló. El sol está bajo la ley de la palabra hablada de Dios. Por lo tanto, cuando Dios dijo sea la luz, y fue la luz, encontramos que el sol se levantó en aquella mañana para alumbrar. Y encontramos que habían simientes en la tierra, pero todo estaba bajo las aguas. Pero el sol, al levantarse, anunció un nuevo día. El sol, al levantarse en aquella mañana de aquel primer día, trajo un gran mensaje. Trajo el mensaje de que habría vida sobre la tierra. Trajo el mensaje de que habría una resurrección, de que toda la simiente original que estaba en la tierra y que había caído en la tierra
pero que por causa de la condición en que estaba la tierra cubierta por agua, no se veía la vegetación, la simiente estaba dormida. Pero el sol trajo el mensaje de que todas aquellas simientes originales volverían a la vida. Con ese gran mensaje del sol, la tierra se regocijó. Hubo luz para la tierra. No sabemos cuántos cientos o miles o millones de años hacían que la tierra no veía luz. Después de tanto tiempo, la tierra ver luz. Eso fue un momento grande para este planeta Tierra. Dios había colocado en este planeta Tierra todas las simientes originales estaban aquí colocadas. Y estaban aquí colocadas esperando que el sol alumbrase, que el sol naciese. Estaban esperando la venida del sol, porque cuando el sol viniese, cuando el sol llegase y alumbrase sobre esta tierra, Él traería el mensaje de resurrección, traería el mensaje de una nueva vida sobre la tierra, traería el mensaje de que esta tierra se poblaría de vegetación, se poblaría de animales, se poblaría de gentes también. Por lo tanto, el mensaje del sol en aquel primer día fue un gran mensaje. Fue el mensaje más grande que estaba esperando esta tierra. Ese fue el mensaje que Él trajo. Por eso podemos nosotros notar que ese día fue el primer día de la semana. Y el primer día de la semana siempre es domingo. Y el primer día también es el octavo día. Por eso entonces, toda persona que desee saber cuándo es que se cumplirá la profecía de Malaquías capítulo 4 y verso 2, que dice: y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, deben de ir al libro del Génesis y ver el día en que el sol alumbró sobre esta tierra. Deben ir y ver el día en que por primera vez la tierra vio luz. Y encontrará que fue en el primer día de la semana. En el primer día en donde Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Por lo tanto, toda persona que esté esperando ver al sol de justicia levantarse, al sol de justicia nacer para alumbrarlo, entonces tiene que entender que ese sol de justicia saldrá en el primer día de la semana, que también es el octavo día. Será el primer día de la semana que estará comenzando, y será el octavo día porque ya 7 días han pasado, las 7 edades de la iglesia han pasado, y entonces se llega al octavo día,
que es el primer día de la semana que está comenzando. Y ahí es que se cumple la segunda venida del Señor, en donde Él aparece como el sol de justicia naciendo para todos los hijos de Dios, para todos los que temen el nombre del Señor. Porque así como el sol brilló y alumbró allá en el Génesis, ¿para qué? Para traer luz y vida a toda la simiente original que había sobre la tierra, así también la venida del Señor es para traer luz y vida a toda la simiente de Dios predestinada que hay sobre esta tierra o que ha vivido sobre esta tierra en el pasado. La venida del Señor, como el sol de justicia, será para traer a cumplimiento las promesas de Dios para este tiempo final. La venida del Señor, como el sol de justicia, viene anunciando la gran resurrección de toda la simiente de Dios que ha vivido sobre esta tierra. Viene para traer con su luz, con su calor, con su mensaje, traer una resurrección de toda la simiente de Dios. Debemos nosotros comprender que cuando se ha visto el Señor en su venida, con su rostro resplandeciente como el sol, ese rostro resplandeciente como el sol nos trae el mensaje de resurrección, nos trae el mensaje de que habrá vida sobre esta tierra y que habrá un reino milenial sobre esta tierra en donde toda la simiente de Dios vivirá en paz y amor. Es un mensaje grande y maravilloso, el cual está prometido en la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando los hijos de Dios vean el rostro del Señor como el sol de justicia, estarán recibiendo y estarán escuchando el mensaje de una resurrección prometida que ha de acontecer. Y estarán escuchando su mensaje que les hablará de una nueva vida que habrá sobre esta tierra. Y les estará también anunciando de que todas las tinieblas y de que todas las cosas que son el caos de este mundo han de desaparecer, han de ser echados fuera para dar paso, para dar lugar a la nueva vida que estará viviéndose sobre esta tierra. Así como la luz del sol empuja las tinieblas desde el este hacia el oeste y las hace desaparecer y trae vida a toda la simiente que hay sobre la tierra y trae calor a toda la simiente que hay sobre la tierra, así también el Señor en su venida, con su rostro como el sol, con su mensaje, con su luz, empujará las tinieblas hacia afuera para que el pueblo de Dios, para que los hijos de Dios reciban la luz divina, para que los ojos de los hijos de Dios vean la realidad de la palabra de Dios y para que así el reino de Dios
sea introducido en esta tierra y pueda venir el glorioso reino milenial. Cuando el Señor es visto con su rostro como el sol, se está viendo entonces la introducción al glorioso reino milenial. ¿Quién hubiera podido decir que cuando el sol salió por primera vez y alumbró, que eso significaba que habría vida sobre esta tierra y de que habría vegetación y de que habrían animales sobre esta tierra y seres humanos también sobre esta tierra? Cuando el sol salió por primera vez, cuando por primera vez la luz apareció, cuando Dios dijo sea la luz, lo que había sobre la tierra era, ¿qué? Agua sobre la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las aguas la cubrían, pero el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Aunque la tierra estaba en caos, Dios estaba vigilando. Dios estaba esperando que llegase el momento preciso para Él hablar la palabra que tenía que ser hablada, para que así la luz resplandeciese sobre las tinieblas. Así también es en lo espiritual. Aunque este mundo está en caos, aunque sobre este mundo hay tinieblas, Dios ha estado a la expectativa. Dios no ha abandonado esta tierra. Dios no ha abandonado a sus hijos que están en esta tierra. Dios ha estado vigilando en todo momento. Dios tiene sus leyes y en sus leyes Dios ha establecido tiempos, Dios ha establecido estaciones, Dios ha establecido edades, Dios ha establecido dispensaciones, Dios ha establecido conforme a sus leyes todas las cosas. Y Dios se rige por su ley. Dios no hace nada fuera de su ley. Por lo tanto, Dios tenía un tiempo en particular. Dios tenía un momento en especial en donde Él hablaría la palabra y entonces la luz aparecería. Y así también es en lo espiritual. Sabemos que allá fue el primer día, tipificado por el día domingo de la semana. Y en lo espiritual sabemos que eso es el primer día o primera edad de la semana espiritual que estará comenzando. Lo cual será la edad eterna, la edad primera o edad octava, lo cual es la edad de la piedra angular, porque es la edad en que la piedra angular, la piedra no cortada por mano humana, la piedra cortada por la mano de Dios, cortada de la montaña de Dios, esa piedra que vio Daniel, que viene y hiere a la imagen que representa el reino gentil, lo hiere en los pies. Encontramos
que ahí también fue simbolizada la venida del Señor por una piedra no cortada por mano humana. Cualquier persona ignorante podría pensar en una piedra literal, pero toda persona que ha leído la Biblia sabe que la piedra angular, la piedra no cortada por mano, es el Señor en su venida. Es el Mesías. Así es que podemos ver nosotros a través de la Escritura que nosotros estamos viviendo en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Estamos nosotros viviendo en el tiempo en que Dios tiene que moverse a la escena como se movió allá en aquel primer día para hablar la palabra. Para hablar esa palabra, la cual producirá lo que Dios ha de hablar. Encontramos que allá Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Encontramos que en la primera venida del Señor, Él dijo en una ocasión, yo soy la luz del mundo. Cualquier persona que estuviese frente al Señor en aquella ocasión le podía decir al Señor, tú no eres la luz del mundo, la luz del mundo es el sol. Pero el Señor sabía que el sol lo tipificaba a Él. Por lo tanto, Él es la luz del mundo. No una luz literal, sino una luz espiritual. La luz literal alumbra para el ser humano caminar en esta tierra, vivir en esta tierra y hacer todo lo que se hace en esta tierra. Pero la luz espiritual alumbra para que el ser humano en su interior pueda vivir conforme a la palabra de Dios. Pueda vivir la vida que le corresponde vivir cuando Dios lo ha enviado a esta tierra. Así es que la luz espiritual es para alumbrar el camino espiritual, para alumbrar la vida espiritual, para alumbrar al hombre por dentro. Así es que Jesús dijo en una ocasión, si lo que hay en el hombre por dentro es tinieblas, entonces todo lo de afuera será ¿qué? Serán obras de las tinieblas. Pero si lo que hay por dentro es luz, entonces las obras serán obras de luz. Así es que podemos ver que la luz literal y el sol literal representan al sol espiritual y a la luz espiritual. Y cuando el Mesías, cuando el Señor vino en su primera venida, Él sabiendo, Él conociendo los símbolos bíblicos y conociendo el significado de esos símbolos y conociendo cada símbolo bíblico que lo representaba a Él podía tomar cada uno de esos símbolos bíblicos y podía decir, yo soy ese símbolo. Él dijo en una ocasión, yo soy el pan de vida, sabiendo que el maná que descendía del cielo lo representaba a Él. Él dijo en otra ocasión, yo soy la luz del mundo, sabiendo que el sol lo simbolizaba o lo representaba a Él también. Y en toda la Biblia simboliza a Dios, simboliza al Señor. También Él dijo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué?
porque él sabía lo que David había dicho: Jehová es mi pastor. Entonces, él sabía que el buen pastor lo representaba a él, lo simbolizaba a él. Él también encontramos que dice: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, porque él sabe que la estrella de la mañana lo representa o lo simboliza a él, porque él sabe que la primer Biblia es el zodiaco, y el zodiaco dice lo mismo que dice la Biblia escrita, y dice lo mismo que dice la pirámide, y dice lo mismo que dice la naturaleza. Por lo tanto, el Señor en su primera venida, él sabía, él conocía los símbolos bíblicos. Sabiendo él los símbolos bíblicos, él entonces podía traer una enseñanza clara y completa de los símbolos bíblicos y el cumplimiento de esos símbolos bíblicos para aquel tiempo. Y luego podía señalar el cumplimiento de símbolos bíblicos para el futuro. Y también podía enseñar del cumplimiento de los símbolos bíblicos del pasado. Así es que también encontramos que él enseñaba, él predicaba con símbolos bíblicos también, porque escrito está: abriré mi boca en parábolas y enseñaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Pero son enseñadas en símbolos, en forma de parábola, porque así es la manera en que Dios dijo que serían enseñados esas cosas en la primera venida del Señor. Por lo tanto, ustedes podrán comprender el por qué el Señor predicaba tanto y enseñaba tanto, usando símbolos bíblicos, usando parábolas, porque también decía la Escritura que para que viendo no viesen y oyendo no entendiesen. Así es que es cosa de Dios la manera en que Él desea que se enseñe la palabra en el tiempo en que Él levanta un instrumento para traer su palabra. Glorioso de todos los tiempos. Nos ha tocado el tiempo en que todos los símbolos bíblicos nos son dados a conocer a nosotros. Y todas estas enseñanzas del pasado y todas estas profecías del pasado que están en la Biblia en forma simbólica, para este tiempo en que nosotros vivimos, Dios ha prometido que nos dará a conocer a nosotros todos esos símbolos. Y Él dijo que los entendidos entenderán en este tiempo. Por lo tanto, nosotros en este tiempo tenemos la enseñanza de la palabra de Dios de una manera clara y entendible para todas las personas.
Y los símbolos bíblicos de la palabra de Dios los traemos a la luz de todas las gentes, dándoles a conocer el significado de esos símbolos bíblicos, para que así toda persona que desee pueda recibir el beneficio del cumplimiento de esos símbolos bíblicos que están en la palabra de Dios. Encontramos que las profecías para este tiempo final están casi todas en forma simbólica. Por ejemplo, tenemos el caso de la venida del Señor. Nosotros miramos hacia el pasado y nosotros vemos que cuando el Señor fue a hablarles de la venida, de su venida, encontramos que Él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan en una ocasión, luego de haberles dicho al grupo que Él tenía, Él les había dicho: algunos de los que están aquí no gustarán la muerte, o sea, no morirán, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino con poder y gloria. Bueno, muchos de los que estaban allí seguida pensaron que la venida del Señor, el regreso del Señor, pues sería muy pronto. Si se iba, regresaría rapidito. Pero eso no fue lo que Él quiso enseñarles. Tampoco Él les quiso enseñar que algunos de los que estaban allí no iban a morirse hasta que viesen la segunda venida del Señor cumplida literalmente, sino que Él les estaba hablando de algo que iba Él a mostrarles. Él les iba a mostrar la venida del Hijo del Hombre en su reino, y algunos de los que estaban allí no habrían de morir hasta que viesen eso. Por lo tanto, algunos días después, 6 días después, el Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los subió a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Sus vestiduras resplandecieron también, fueron hechas blancas, brillaron como el sol. Y allí aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor, hablando cosas muy importantes. Encontramos que lo que ellos estaban viendo allí era la venida del reino de Dios en poder y gloria. Ellos estaban viendo la venida del Señor. Luego encontramos que pasaron algunos momentos. Ellos desearon hacer algo allí que no era lo correcto, y la voz de Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar, a Él oíd. Encontramos en la experiencia, en la visión del monte de la transfiguración, una profecía para ser cumplida en los últimos días. Ahí está la visión de la segunda venida del Señor,
en poder y gloria con Moisés y Elías, uno a cada lado, y el rostro del Señor resplandeciendo como el sol. Encontramos que así es la manera en que la segunda venida del Señor es realizada. Encontramos que las personas que estén vivas en el tiempo de la segunda venida del Señor, al ver el rostro del Señor resplandeciendo como el sol, no será que verán literalmente un resplandor en el rostro del Señor, sino que lo que ellos verán será el significado de ese resplandor. Ellos verán el significado de lo que es el sol resplandeciendo. Ellos verán el significado cumplido. Y entonces, al ellos verlo cumplido, ellos podrán decir: yo veo el sol que se ha levantado en la mañana del primer día de la semana, que es también el octavo día. Podrán ellos decir: yo veo el sol en este domingo glorioso. Yo veo el sol de justicia resplandeciendo, y en sus alas lo veo trayendo salud. Lo veo en su mensaje trayendo la bendición que fue prometida que sería traída. Por lo tanto, lo que Juan vio en símbolos, los escogidos que estarán viviendo en el tiempo final, verán la realidad de ese símbolo y se gozarán y disfrutarán las bendiciones de esa realidad. Y ya concluyendo en esta ocasión sobre este tema del rostro como el sol resplandeciente, es muy bueno y saludable leer lo que dijo el precursor de la segunda venida del Señor, lo que dijo el precursor del sol de justicia. Él dijo en la página 268 del libro de las 7 edades de la Iglesia en español, él dijo: si en alguna ocasión alguna gente tenía necesidad de una promesa de una tierra donde no habrá noche, fue la gente de la edad del oscurantismo. Y por eso es que el Espíritu les está prometiendo la estrella de la mañana. Él está diciendo que la estrella mayor, Jesús, quien mora en una luz a la cual ningún hombre puede llegarse, en el reino futuro los iluminará por medio de su presencia personal. Él ya no estará utilizando estrellas, mensajeros. Estrella representa mensajeros. Él ya no estará utilizando estrellas para dar luz en la oscuridad. Será Jesús mismo hablando con ellos cara a cara, mientras Él comparte su reino con ellos. Es la estrella de la mañana que se ve cuando la luz del sol comienza a brillar. Cuando viene nuestro sol, Jesús, no habrá más necesidad de mensajeros. Él mismo nos traerá su mensaje de regocijo.
Y a medida de que Él gobierna su reino y nosotros vivimos en su presencia, la luz de la palabra llegará a ser más y más brillante en nuestro día perfecto. ¿Qué más podríamos desear que a Jesús mismo? ¿No es Él el todo, aún el todo perfecto? La luz del sol, la luz del Señor en su venida será su mensaje, su palabra, la cual, a medida que va pasando el tiempo, brillará más y más, más y más, así como el sol cuando amanece, así como el sol cuando se levanta en la mañana. La luz del sol va en aumento, alumbrando más y más sobre la tierra, y más los rayos del sol van tomando fuerza y brillando más y alumbrando más y más, hasta que alumbra toda la tierra y a todos los vivientes. Así también es en lo espiritual, cuando el sol de justicia se levanta, y entonces va en aumento su luz, va en aumento su mensaje, y a medida que su mensaje va en aumento, entonces la luz, la revelación de la palabra va brillando más y más, y todos los hijos de Dios van siendo iluminados cada día más y más, y van viendo entonces cada día más y más claro el plan divino. Van viendo cada día más y más clara la palabra de Dios. Cada día van entendiendo más claramente la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro día perfecto el sol de justicia está prometido que se levantará con salud en sus alas para todos los hijos de Dios. Así fue como Juan, el discípulo amado, lo vio, con su rostro como el sol, porque así fue también que los profetas del pasado lo vieron en su venida. Así entonces fue que ellos lo tipificaron. Y así es como Él entonces en su venida se presenta, cumpliendo así los tipos y figuras que lo representaron a Él a través de toda la profecía bíblica con relación a su venida. Él entonces será todos esos símbolos bíblicos que están en la Biblia, los cuales señalan su venida. Y cuando hablamos en forma simbólica, podemos tomar esos símbolos bíblicos para hablar de la venida del Señor. Él los podrá utilizar en su venida para Él decir que Él es esos símbolos que están ahí. Encontramos a través de la historia bíblica en el Antiguo Testamento que Dios estuvo en cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y encontramos que en cada uno de los profetas del Antiguo Testamento una porción de la palabra de Dios fue manifestada. Y la vida de cada uno de los profetas de Dios fue un reflejo de lo que sería la vida y ministerio del Señor en su primera venida. Y aún hubieron cosas
que correspondieron para la segunda venida del Señor. En la vida de estos hombres de Dios, de estos profetas de Dios del Antiguo Testamento, en la vida de ellos fue una experiencia o vivieron ellos una experiencia de la vida del Mesías. Por eso encontramos que el profeta, rey y salmista David dijo en una ocasión: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Él estaba viviendo en esos momentos una porción de la vida del Mesías en su primera venida. Y cuando el profeta y salmista David vivió esa experiencia, fue una experiencia muy dura para él. Quizás él no comprendía que en él se estaba reflejando lo que en la vida del Mesías sería manifestado cuando él estuviera en esta tierra. Él quizás no comprendía lo que estaba sucediendo en su vida, porque él lo estaba viviendo en su propia carne. Era una parte de su experiencia. Por lo tanto, él hablaba lo que estaba pasando en su vida, y siendo un hombre que tenía el Espíritu de Dios, estaba hablando inspirado por el Espíritu de Dios. Y esto que estaba pasando en su vida, y este ciclo que estaba siendo vivido en la vida del profeta y salmista David, ese ciclo se repetiría en la vida del Mesías. Por lo tanto, en cada uno de los profetas de Dios del Antiguo Testamento se vivió, o ellos vivieron, un ciclo de la vida del Mesías, el cual ciclo se repetiría en el Mesías cuando él apareciese. Aunque ellos no comprendiesen que en la vida de ellos estaba viviendo ese ciclo y se estaba reflejando ese ciclo de la vida del Mesías, con todo y eso ellos lo experimentaron. Y luego encontramos que el apóstol San Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también dice la Escritura que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba y preanunciaba las aflicciones que padecería el Mesías y también las glorias después de aquellas aflicciones. Por lo tanto, nosotros podemos ver que antes de la venida del Señor siempre se ha reflejado en la vida de los hombres de Dios que Él ha tenido, se ha reflejado lo que ha de acontecer en la vida del Mesías. Y aún en la misma vida del Mesías se sigue reflejando y manifestando lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará en el futuro. Por eso entonces podemos nosotros ver y entender que cada uno de los profetas de Dios han sido una expresión o una manifestación de lo que acontecerá en la venida del Mesías.
Así fue en el Antiguo Testamento para la primera venida del Señor. Y encontramos que a través de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, con sus 7 grupos, con sus 7 edades, en cada una de las edades y en cada uno de los mensajeros se reflejó lo que acontecería en la segunda venida del Señor y en el ministerio del Señor y en la edad en que el Señor aparecería. O sea, en la edad y el grupo del Señor en su segunda venida. Así es que nosotros tenemos que ver y entender lo que significa esto. Nosotros podemos ver entonces que hay muchas cosas que se reflejaron en los 7 mensajeros de las 7 edades, que luego ese mismo ciclo se recorrerá nuevamente en el ministerio y vida del Señor en su segunda venida, y se repetirá ese ciclo en una escala más alta para entonces realizarse en el plan de Dios esa labor, esa obra que fue reflejada en cada uno de los 7 mensajeros. Y si examinásemos el último de los 7 mensajeros, encontraremos muchas cosas que fueron reflejadas en él, las cuales serán nuevamente corridas o recorridas en ese mismo ciclo en la segunda venida del Señor. Así es que nosotros sabemos que los mensajeros de Dios, cuando llegaban a esos ciclos en donde reflejaban cosas que acontecerían en la venida del Señor, encontramos que ellos se sentían como si en ellos mismos se estuvieran cumpliendo esas cosas. Y en ellos se cumplió, pero en una escala menor, en una escala más baja. Pero luego, en el cumplimiento de la segunda venida del Señor, conforme al orden de su venida, se cumplen entonces nuevamente. Ese ciclo vuelve y se recorre en una escala más alta, en donde entonces se cumplen en toda su perfección y realizan lo que Dios quiere que sea realizado, y entonces es sellado eso que fue reflejado en el pasado en los mensajeros del Señor. Cuando entonces se cumple en la venida del Señor, en la venida del Mesías, entonces es que eso llega a la perfección. Y entonces es una obra consumada. Cuando David dijo, horadaron mis manos y mis pies, esa fue la experiencia por la cual él pasó y la experiencia que él sufrió. Pero no le fue de beneficio para toda la humanidad. Pero cuando eso nuevamente se repitió en el ciclo divino, en la vida del Mesías, eso entonces fue de beneficio para toda la humanidad. Porque dice la Escritura que por sus llagas fuimos nosotros
curados. Por las llagas que fueron ocasionadas por las heridas que Él recibió. Así es que podemos nosotros ver estas cosas y entender estas cosas para este tiempo en que vivimos. Y entonces, cuando esos ciclos se repiten en este tiempo final, cuando el Señor en su segunda venida se presente como el sol de justicia con su rostro resplandeciendo como el sol, y esos ciclos comiencen cada uno a repetirse, entonces todo el pueblo de Dios recibirá el beneficio, la bendición de la labor y del cumplimiento de esas cosas que estarán siendo realizadas. Siempre ha sido de la misma manera. Lo que Dios recorrió en cada uno de los profetas del pasado, luego Él lo volvió a recorrer en el Señor en su primera venida, en un ciclo y en una etapa más alta, en una nota más alta, porque Él recorrió una vez más ese camino que Él había recorrido en sus profetas. Por eso el Señor en su primera venida, Él era todos los profetas a la misma vez. Él era todos. Él era el todo en todo, porque Él era la plenitud de la palabra de Dios hecha carne. Él era José, porque Él era la porción de la palabra que estaba manifestada en José. Él era esa porción de la palabra. Por eso fue que a José lo vendieron por 30 piezas de plata, o aproximadamente 30 piezas de plata. Y luego a Jesús también lo vendieron por 30 piezas de plata. ¿Ve? Cuando se recorrió ese ciclo en la vida de Jesús, entonces lo mismo que aconteció a José, le aconteció a Jesús. Pero no eran las mismas gentes. José pues vivió en otro tiempo, pero lo representó en aquel tiempo, lo representó a él. Y los hermanos de José lo representaron a las 12 tribus de Israel. O representaron más bien a 10 tribus, porque todavía no había nacido Benjamín y estaban vendiendo a uno de sus hermanos. Así es que cada una de estas cosas representó al Señor. ¿Y qué podríamos decir cuando ya José está entre los gentiles como príncipe, como rey allá? Cuando ese mismo ciclo entonces se vuelve a repetir, entonces, ¿qué podríamos decir? Tendríamos que decir entonces que ese ciclo se vuelve a recorrer en la segunda venida del Señor entre los gentiles, en donde entonces habrá alimento espiritual, como había alimento literal allá, porque había hambre sobre la tierra. Entonces habrá alimento espiritual acá en la segunda venida del Señor, porque estará sentado sobre el trono José. El Señor en su segunda venida será José.
porque José lo tipificó a él. No será José literalmente, pero será José espiritualmente. Y cuando se habla espiritualmente, se habla de lo que significa José en el término espiritual. Así es que las noticias llegarán de que habrá alimento espiritual en algún lugar, de que habrá alguien que tendrá en sus manos todo el control de ese alimento espiritual, que tendrá las llaves y la autoridad para dar las órdenes para que sea repartido el alimento espiritual, porque hay hambre espiritual sobre toda la tierra. La única solución que había era ir a José. La única solución que habrá en este tiempo final, en el cumplimiento de la segunda venida del Señor, cuando Él se presenta como el sol de justicia, con su rostro resplandeciente como el sol. La única solución para no morir espiritualmente a causa del hambre espiritual será ir al que estará sentado sobre el trono, el cual será el administrador de todo el alimento que estará almacenado en los graneros, en los almacenes del Padre Celestial. No habrá otra forma. Por lo tanto, los que lo vendieron sentirán el hambre espiritual mundial que hay, y algún día tendrán que decidirse cuando sepan que hay alimento espiritual y que es el alimento espiritual que ellos necesitan. Entonces algún día tendrán que decidirse o a morir o a buscar el alimento espiritual. Y así como lo tuvieron que ir a buscar entre los gentiles, porque entre los gentiles estaba el que tenía el alimento y que su nombre había sido cambiado, ellos ni sabían que era el que ellos habían vendido. Así será en la venida del sol de justicia. Así será en la venida del Señor con su rostro como el sol. Ese es el tema de esta mañana. Y es un tiempo muy grande y muy maravilloso el que nosotros vivimos, porque es el tiempo en que Él ha prometido cumplir esta promesa. Porque estamos nosotros viviendo en el primer día. Estamos nosotros viviendo en el día en que el sol de justicia está prometido que aparecerá. Y aparecerá con su mensaje de regocijo, de jubileo, su mensaje que traerá bendición para todos los hijos de Dios. El del rostro como el sol resplandeciente. Ya hemos visto quién es ese que tiene el rostro como el sol resplandeciente. Sabemos que es el Señor en su segunda venida.
Y hemos visto también lo que significa el rostro resplandeciente. Por lo tanto, en esta ocasión deseamos que para todos los hijos de Dios de este tiempo final, deseamos que el Señor resplandezca para todos los hijos de Dios. Deseamos que todos los hijos de Dios miren hacia el este. Miren hacia el este espiritualmente, porque el sol que nace, nace por el este. Por lo tanto, el sol naciendo por el este nos muestra al sol como mensajero del este, con un mensaje del este para todos los hijos de Dios. Así es que esto es en términos espirituales y esto es la introducción al milenio. Todo esto es en términos espirituales. Lo literal vendrá allá en el milenio. Por lo tanto, debemos nosotros comprender lo que es la parte espiritual y lo que es la parte literal, para así no estar nunca confundidos y así no ser motivo de que otras personas piensen que somos unos fanáticos o que somos unos ignorantes, sino que siendo nosotros entendidos, sepamos nosotros explicar las cosas cuando tengamos que explicar las cosas y que podamos nosotros explicar claramente las cosas que son espirituales, explicarlas y decir esto es en el sentido espiritual y no mixturarlo, no ligarlo con lo literal. Y podamos nosotros entender que el Señor en su venida, Él en su venida se manifiesta conforme a su promesa, conforme al orden de su venida, y que el velo de carne que Él luce para cumplir su venida, ese no es el Señor. Ese no es aquel de 2000 años atrás, sino que ese solamente es el velo de carne, el instrumento que Él utilizará y en el cual Él se meterá para cumplir lo que Él prometió. Pero que ese velo de carne será un instrumento, será un hermano, será un compañero, será uno de los hijos de Dios que vivirán en este tiempo final. Porque Él prometió, profeta como yo, dijo Moisés, profeta como yo, os levantará el Señor de entre vuestros hermanos. Y cualquiera que no oyere a ese profeta será desarraigado del pueblo. Y está hablando ahí el profeta Moisés de la venida del Mesías, de la primera y segunda venida del Mesías. Por lo tanto, siempre el velo de carne en donde es cumplida la venida del Señor tiene que ser uno de medio de los demás hermanos, uno de los hijos de Dios que esté viviendo en esta tierra junto a los demás hijos de Dios. No será tampoco uno que esté aislado, que no sepan
ni quién es, ni dónde nació, ni cómo se llama, sino que tiene que ser uno que esté identificado con los hermanos. Uno de entre los hermanos. De entre todos los hermanos, de entre todos los hijos de Dios, los cuales no tienen barreras, los cuales no tienen sectarismo, sino que todos sabemos que Dios tiene hijos de Dios en esta tierra. Algunos están o han estado en diferentes sectas religiosas, pero todos son hijos de Dios, no por la religión o por la secta religiosa a la cual hayan pertenecido o pertenezcan, sino son hijos de Dios porque su Padre es Dios. Son hijos de Dios porque su Padre es Dios. Ninguna religión puede hacer a una persona hijo de Dios. Lo único que hace a una persona ser hijo de Dios es que su Padre sea Dios. No hay otra forma. Tiene que nacer de Dios para ser hijo de Dios. Bueno, ya estamos para concluir en esta ocasión y dejaremos el resto para el resumen que hemos de tener el próximo domingo. Suspendí el viaje a Venezuela para estar aquí y estar ocupado en los preparativos también para los cultos de Semana Santa, tener suficiente tiempo para estudiar y no llegar de Venezuela ajorado, como decimos nosotros, sino estar tranquilito acá, estudiando y preparándome para esos cultos de Semana Santa. Así es que cancelé los compromisos que habían para estos días antes de Semana Santa allá en Venezuela, y después de Semana Santa es que he de estar por Venezuela, y eso entonces lo trataremos hermano Bermúdez y yo cuando él esté aquí con nosotros en Semana Santa. Así es que esperamos en todos estos cultos venideros recibir grandes bendiciones de parte del Señor. ¿Saben una cosa? A mí me gustaría en estos días y en estos próximos cultos seguir por esta línea de mensajes que estamos, y aunque hayamos ya terminado esta serie de mensajes en donde hemos estado hablando de estos símbolos bíblicos, ya que hay tantos símbolos bíblicos ahí en el libro del Apocalipsis y en el libro de Daniel y en otros libros, a mí me agradaría que Dios me diera algunos mensajes más relacionados con estos símbolos bíblicos que están aquí en la Escritura, para ser explicados estos símbolos bíblicos, ser enseñados para que sea de beneficio para todos los escogidos. Y principalmente los símbolos bíblicos que más me interesaría tratar en todos estos cultos por venir, hasta los cultos de Semana Santa también, serían los símbolos bíblicos relacionados con la segunda venida del Señor. Así es que si Dios pues me sigue guiando por esa línea, yo entonces seguiría por esa línea hablándoles sobre estos símbolos bíblicos, y yo creo que los disfrutaríamos en grande manera y recibiríamos grandes bendiciones en todas estas enseñanzas,
yo creo que estos símbolos bíblicos, la única forma para ser entendidos es a través de la enseñanza. Así es que oren mucho por mí para seguir por ahí. Si Dios no me saca de ahí, yo no me voy a salir de ahí. Si Dios no me saca de esa línea, yo voy a seguir por esa línea y voy a seguir pidiéndole a Dios que me dé a conocer lo que significan otros símbolos bíblicos que hay ahí mostrados en la segunda venida del Señor. Y entonces les estaré hablando de todas estas cosas en todos estos próximos cultos que hemos de tener. Si Dios me saca de esa línea, bueno, no sé a cuál me meterá, pero en lo que sea, yo espero que Dios me dé esos mensajes venideros para el beneficio de todos ustedes que están aquí presentes y los que están en otros países a los cuales le llega este alimento espiritual en este tiempo de tanta escasez espiritual, de tanta escasez de alimento espiritual. En este tiempo de tanta hambre espiritual, hay alimento espiritual para aquellos que desean ese alimento espiritual. Bueno, nuestro hermano Nelson, no sé dónde está por aquí. Le voy a pedir que por lo menos se deje ver. Bueno, ya en esta mañana ya hemos concluido, terminado tempranito esta serie de mensajes. Pues es un mensaje largo, pero ha sido dividido como en 8 o 9 o 10 mensajes para que así entonces podamos tenerlo en cultos más cortos y podamos detallar mucho mejor estos temas y así pues podamos captarlo mucho mejor. Luego los podrán leer en los folletos y también oírlo en las grabaciones y de vez en cuando los podremos ver en películas, porque han sido tomados también en películas para que los de otros países también puedan oír y ver estos cultos y recibir el beneficio. Bueno, la garganta no ha estado muy buena, pero por lo menos me ha llegado hasta aquí, y después que yo pueda traer el mensaje, no importa que sea con lucha o como sea, después que pueda hablar, pues eso es lo importante para mí. Malo es que no se entienda nada y entonces no podemos aprovechar el tiempo, pero mientras se entienda, lo que nos interesa es el mensaje. Y para eso es que Dios me ha enviado a ustedes, para traerles el mensaje, y eso es lo que yo hago con ustedes. Así es que eso es lo importante para todos ustedes. Yo espero que entiendan bien eso y entonces ignoren el resto de las cosas que quizás no son como nosotros desearíamos que sean, pero que sabemos que la perfecta fuerza se perfecciona ¿en dónde? En la perfecta debilidad. Perfecta fuerza por perfecta debilidad. Pablo decía, cuando soy flaco es que soy fuerte. Es una cosa que no tiene sentido para muchas personas, pero para el que conoce la Escritura sí tiene sentido, porque cuando en la parte humana el apóstol Pablo era débil, que no tenía recursos como ser humano para
para hacer lo que había que hacer, entonces era que era fuerte, porque entonces Dios era el que lo hacía a través de él. Entonces eso es lo importante. Entonces deseamos que siempre sea de esa manera. Que el que no pueda el instrumento, sino que pueda el que está detrás del instrumento. Bueno, ya quiero concluir, voy a recoger todos mis libros, así es que Dios les siga bendiciendo a todos ustedes en esta hermosa mañana, en este hermoso domingo, ya que estamos hablando de el rostro como el sol, el cual fue prometido que saldría en la mañana del domingo espiritual y veríamos su rostro como el sol del domingo espiritual. Bueno, Dios le siga bendiciendo a todos. Nuestro hermano Nelson con nosotros.